Vamos a ir a Mateo 13, versículo 24. Jesús estaba hablando varias parábolas en ese momento. Y parte de lo que hablaba de esta parábola, pues antes de esta parábola estaba la parábola del sembrador. Pues el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y habla del propósito de las parábolas, ¿verdad? Y esta parábola en específico habla de cómo nosotros tenemos el campo de nuestro corazón y nuestra tierra de nuestra mente. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. Mateo 13, 24 dice lo siguiente. Les presento otra parábola, dice Jesús, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Anteriormente, atrasito de esta parábola del versículo 24, hablaba realmente la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, ¿sí? Y mientras sembraba, dice, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos que entender que nuestro campo es nuestro corazón. Lo que dice la palabra de Dios de corazón es la mente, la voluntad y las emociones. Entonces, tu campo es tu mente, tu voluntad y tus emociones. Pero la tierra significa tu mente. ¿Qué dejas en tu tierra que te siembren? En tu tierra, que es tu mente, la palabra de Dios siembra buena semilla. ¿Sí? Y nuestros pensamientos, cuando permitimos estar fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces sembramos lo que se llama un trigo silvestre. Así se le llama a la cizaña. Vamos a caminar un poquito porque siempre nosotros estamos atentos de la palabra, siempre estamos caminando en lo que la palabra nos enseña, pero de repente, como dice en el versículo 25, de repente nos dormimos, de repente nos aletargamos, de repente comenzamos a dejar de hacer las cosas que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Vean lo que dice el versículo 25, dice. Pero mientras dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y siguió su camino. Entonces, cuando las plantas brotaron y formaron grano, también apareció la cizaña. ¿Por qué dice cuando dormía? Cuando dormía hace una analogía de lo que nosotros estamos haciendo. De repente nos distraemos, nos entretenemos, vemos cosas que sabemos que nos van a desviar del plan de Dios. Pero dice, no, yo estoy bien, yo estoy haciendo lo que Dios manda y me lleno de redes sociales, me lleno de ideas que no son del reino, me lleno de pensamientos, me lleno de imágenes, entre otros, muchas influencias. Y algo que creo que en esta tarde tenemos que ordenar, porque algo que dice en Malaquías 1, ahorita lo vamos a decir hacia adelante, es en donde está tu tesoro, dice la palabra, ahí está tu corazón. ¿Hacia dónde estás inclinando tu corazón? ¿Hacia dónde estás caminando? Si es que estás caminando en los caminos del Señor. Cada uno de nosotros debemos de pensar que Dios nos ha establecido su reino en nuestro corazón a través del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Pero nosotros tenemos que entender que esa semilla
de eternidad que Dios puso en nuestro corazón, se tiene que regar, se le tiene que dar de comer, se le tiene que dar para que dé el fruto para el cual Dios nos lo ha dado a cada uno de nosotros. Y veamos esto, porque todos queremos, sabemos, no, que somos el trigo, el que da fruto, el trigo que da, ¿cómo se llama? Nutrientes, el trigo que decide hacer las cosas conforme a la palabra, porque yo les digo, la diferencia entre el trigo y la cizaña es abismal, tan abismal como ahorita se lo voy a presentar en un cuadro en el cual ustedes pueden ver todas las diferencias de una cizaña o de un trigo silvestre con un trigo genuino. Por eso muchas veces venimos a la iglesia y se supone que somos cristianos, pero muchos nada más aparentamos. Y eso tenemos que tenerlo en nuestro corazón, muy atentos, porque aquí dice, mientras dormía, ¿y qué hizo mientras dormía? Se entretuvo, se distrajo. ¿Qué le pasó a Eva y con Adán, con Eva? O sea, Adán se distrajo. ¿Se imaginan Eva sola platicando con la serpiente? ¿Se han puesto a pensar? ¿Se han puesto a pensar que qué tanto tiempo duró Eva platicando con la serpiente? Y esa consecuencia lo pagamos todos los seres humanos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos la Biblia, ¿sí? Y nosotros tenemos el manual que Dios nos dio para esta vida. Esta carta de amor que les digo yo muchas veces, que verdaderamente es de amor porque te salva la vida, porque te salva el destino, porque te salva y te pone en el propósito correcto de Dios, ¿verdad? Ahora, quiero decirles unos ejemplos de cizaña. La cizaña, la primera figura que da la cizaña es hipocresía religiosa. Vengo los domingos, tengo amigos en la iglesia, pero no tienes una relación plena con el Señor. Vienes los domingos a que digan que eres cristiano, pero verdaderamente no tiene una relación con Cristo. Se han de acordar que Jesús mismo en Lucas dice lo mismo, dice, Señor, no te conocí, ¿sí? Si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, y Jesús les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pues yo creo que si ellos echaron fuera demonios en el nombre de Jesús, pues de alguna manera tú y yo que estamos en los comienzos del Evangelio, pues sí tenemos mucho en lo cual nosotros que poder pensar en lo que Dios quiere de nuestra vida. Amén. Otra cizaña sería una falsa doctrina. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios y algo que vamos a ir viendo a lo largo de esta tarde es entender que todo lo que la palabra de Dios expresa es lo que Dios sí reconoce, lo que Dios sí entiende en el estilo de vida de cada uno de nosotros. Tercero, la influencia del mundo en nuestra vida. Miren, muchas veces nosotros nos permitimos muchas cosas. La palabra de Dios dice que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. ¿Por qué? Porque eres lo que ves, lo que escuchas y también lo que comes. Mucha gente, pues claro, si comes una hamburguesa diario, ¿cómo te vas a poner? Ahora yo te pregunto, en tu vida emocional y tu vida espiritual, pon en una balanza cuánto tiempo le dedicas al Señor y cuánto tiempo le dedicas al celular. ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver películas y cuánto tiempo le dedicas a hacer un devocional al Señor? Se dan cuenta que estamos totalmente desbalanceados y ese desbalance tiene consecuencias. Dios quiere que verdamos, claro, no nos vamos a durar 16 horas ahí postrados orando. Lo sabemos, todos tenemos vidas y tenemos de alguna manera responsabilidades en este mundo. Pero debemos de entender algo, hermanos, que si nosotros no le damos el lugar a Dios primero, muchos de nosotros no vamos a saber por qué nos pasan ciertas cosas y por qué ciertamente nuestra vida a veces sentimos que no tiene rumbo, porque no permitimos que Dios tome el control de nuestra vida.
Amén. Cuarto, las amistades que no edifican y te apartan de Dios. ¿Cuántas amistades tenemos que hace muchos de nosotros sabemos que nos tenemos que apartar de ellas? Muchos lo sabemos. Simplemente, por darles una idea, todos los jóvenes que salen de rehabilitación de Nuevas Fuerzas, sabemos que los padres tienen que hacer un esfuerzo para que su hijo esté fuera de ese entorno. Porque si regresa al mismo entorno, lo poquito que avanzó lo pierde en un ratito. Entonces, nuestros ambientes tienen mucho que ver también con nuestro fruto. Y por último, entender es aquellas personas que en realidad forman parte de nuestro círculo social, pero no nos edifican. Vamos a seguir con el versículo 27, dice, y se le acercaron los criados del dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿cómo tienes brotes de cizaña? Él le respondió, un enemigo ha hecho esto. Los sirvientes le dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y los eliminemos? Pero él dijo, no sea que al recoger el trigo silvestre, o sea, la cizaña, desarraiguéis el trigo verdadero junto con él. Aquí nos está hablando de la paciencia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Cuando Dios dice, no arranques la cizaña, no vaya a ser que arranques el trigo verdadero, está diciendo el Señor, pacientemente estoy esperando que te arrepientas, pacientemente estoy esperando que decidas lo que la palabra te ha enseñado y lo que el Espíritu Santo te ha hablado. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos decisiones que en muchos de los casos va en contra de la palabra de Dios y creemos que nos es lícito, pero nos daremos cuenta de una cosa nada más. En el caminar con el Señor van a comenzar a darse cuenta que su vida no lleva el mismo rumbo. Por eso Dios es paciente con nosotros. Cuando nosotros estamos en la lucha de nuestras propias emociones y nuestros propios pensamientos, cada uno de nosotros nos damos cuenta que nos estamos alejando o acercando del Señor. Cada uno de nosotros sabemos si nos estamos alejando o nos estamos acercando. Muchos hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo y de repente pasan meses, semanas o yo que sé, mucho tiempo que no sientes la presencia de Dios en tu vida, que no sientes la presencia de Dios en tu tiempo de oración. ¿Por qué será? Porque estamos dejando de hacer lo importante que es la relación con el Señor. Dice, versículo 30 dice, déjelos crecer juntos hasta la siega y en el tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero juntar el trigo en mi granero. Aquí está diciendo algo el Señor. Va a haber un tiempo que el tiempo se va a terminar. Les acabo de decir que Dios es paciente. Dios es paciente para con nosotros, pero Él va a llegar un momento que en nuestra vida el Señor va a decir, hasta aquí te esperé, hasta aquí permití lo que estabas haciendo. Sería una bendición que Dios nos corrigiera de alguna manera y nos hiciera volver en sí, o lo peor, que nos deja nuestro propio destino. Muchos de nosotros no entendemos que Dios en su misericordia nos espera. Yo he visto casos que prácticamente a días, a horas de morir, se arrepienten y Dios tiene misericordia de ellos. Pero la verdad de las cosas, lo más lastimoso de eso es que desperdicias esta vida y vas a tener que llegar delante de Dios y decirle o explicarle más bien qué hiciste con tu vida que Él te dio. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Dice Dios, Jesús decía en la parábola que a uno le dio 5, a otro 3 y a otro 1. El que tenía 5 lo multiplicó y tuvo 10 talentos. El que tenía 3 lo multiplicó y se quedó con 6 talentos. Pero el que tenía 1 lo enterró.
no vayamos a enterrar todo lo que Dios nos dio, porque nos va a llamar a cuentas. Y me refiero a que la expresión que utiliza Jesús con el que escondió el talento se refiere como un siervo flojo y negligente. Tenemos que entender, amados, que Dios en su misericordia nos está trabajando, pero nosotros tenemos una decisión que hacer, que es permitir que Dios obre en nuestra vida. Amén. Ahora, hice un cuadro, a ver si puedes poner el cuadro, René. Vamos a ver algunas diferencias, si se alcanza a ver, ¿verdad? Dice, naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del trigo y cuál es la naturaleza de la cizaña? Fíjense lo que dice, o sea, cuando Jesús habla de algo es porque tiene profundidad lo que él está diciendo. Fíjense lo que dice, el trigo, se trata de un conjunto de cereales pertenecientes al género Triticum. El trigo es un conjunto con el maíz y el arroz, uno de los 3 granos más producidos en el mundo. El trigo se utiliza para producir harina, sémola, cerveza, cereal, etc. Da fruto. El trigo da fruto. El que es un trigo da fruto. Ahora la cizaña, vean todo lo que dice. Es una planta alargada, verde, que suele crecer donde se cultiva. La cizaña, por el contrario del trigo, no tiene utilidad real para el humano. De hecho, se le considera un tipo de mal, un tipo de maleza. Todo lo que hacemos en este mundo, amados, que no tiene que ver con el reino de Dios y su justicia, tú estás sembrando en la muerte, estás sembrando en lo que Dios dice que no hay vida. Esa es una gran diferencia, porque lo que dice la palabra de Dios, y Jesús mismo decía, el que busque su vida ciertamente la perderá, mas aquel que la dé a causa de mí la hallará. Primer ejemplo de la naturaleza. Si se pueden dar cuenta, la naturaleza del trigo es una naturaleza fructífera. La naturaleza de la cizaña es una naturaleza muerta. Así son nuestras decisiones cuando tomamos decisiones que están con la carne, que están en las emociones, que están en tus pensamientos. Ahí estás sembrando en lo estéril, en lo que no da vida, en lo que está muerto. Amén. ¿Se entendió la naturaleza? Se dan cuenta que la naturaleza del trigo es dar vida y el otro pues prácticamente muerte, ¿no? Ahora, fíjense qué curioso, el ciclo de vida del trigo. El trigo tiene un ciclo de vida más prolongado, extendiéndose a lo largo de varias estaciones y requiriendo un seguimiento cuidadoso para maximizar su producción. Yo le puse eternidad, porque ciclos, aquí tenemos 2 ciclos, el de la tierra y del cielo, y se acabó, ¿no? Ahora vean lo que dice de la cizaña. La cizaña solo se logra subsistir en un solo ciclo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, lo que se siembra en la carne es muerte. Cuando nosotros no sembramos, y les voy a decir algo, cuando nosotros no sembramos acciones y decisiones que tienen que ver con la palabra de Dios, ustedes están sembrando muerte para su vida. Muerte espiritual, muerte familiar, muerte matrimonial, muerte familiar. Tenemos que decidir lo que vamos a sembrar el día de hoy y vamos a decidir qué vamos a sembrar el día de mañana. Y tenemos que decidir lo que Dios espera de nosotros, de que siempre, siempre, siempre estemos sembrando lo que Él nos ha pedido que lo hagamos para la gloria de su nombre. Fíjense, efectos en la tierra, el que sigue. El trigo tiene un efecto positivo en la mejora de la estructura del suelo y la retención de nutrientes, contribuyendo a la salud de la tierra. Le puse ahí renovación de la mente. Renovación de la mente. Dice, la cizaña puede agotar las reservas de nutrientes del suelo, pudiendo llevar a su degradación si no se controla adecuadamente. Y yo le puse ahí abajo,
mente reprobada. ¿Por qué? En Romanos 1 dice eso, que Dios, siendo Dios, nos permitió que nosotros decidiéramos no contarlo como Dios, sino más bien nosotros, queriendo profesarnos sabios, nos hicimos necios. ¿Por qué? Porque nosotros, aquellos que buscan lo que la palabra de Dios enseña, ellos están renovando su mente, pero aquellos que están buscando nada más la vida, las cosas de este mundo y todo aquello que tiene que ver con la influencia de este mundo, su mente decidió Dios dejarla como una mente reprobada. ¿Se imaginan que es una mente reprobada? ¿Se imaginan que es una mente reprobada? No, pues es que no pasó la escuela, ¿verdad? No, una mente reprobada es que cada momento está pensando lo de este mundo. Una mente reprobada cree que sus pensamientos y sus emociones son para su beneficio. La palabra de Dios dice de otra manera, dice, el sabio en su propia opinión. ¿Quién es sabio en su propia opinión? Nadie, ¿verdad? El que es sabio por su propia opinión, lo único que está profesando es necedad. Y bueno, y van a decir, bueno, ¿y qué es necedad? Precisamente todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Esa es una necedad. Si tú decides hacer o no hacer, decide hacerlo del espíritu y no de la carne. Y eso es lo que quiere decir, lo que quiero decir con esto. ¿Qué efecto da en la tierra? Renueva el suelo, renueva la tierra. Y tú, cuando decides hacer las cosas conforme a la palabra, tu renovación de tu mente es lo que Dios hace a través de la palabra de Dios, que es la semilla que Dios sembró en nosotros y que nosotros podemos ser cultivada a través de la palabra. Precio a pagar. Para no alargar mucho esto, el trigo tiene un precio, es valioso. La cizaña es pérdida. La cizaña es verdaderamente perjuicio para nuestra vida. Amén. Y por último, algo que es bien importante, las características físicas es de algo que es genuino y algo que parece que es genuino, pero no lo es. ¿Sí o no? La espiga del trigo tiene trigo y la otra espiga de cizaña parece que tiene trigo, pero está hueca. Muchos de nosotros, si nosotros perseveramos en las cosas que no son del reino, nosotros vamos a estar huecos igual que esa cizaña. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de llenar nuestro vacío con cosas del mundo. Y cuando llenamos nuestro corazón con las cosas del mundo, terminamos más vacíos que como comenzamos. ¿Me explico? Ya los dejé, estaría ahí eso, ¿verdad? Jesús, sí, para el domingo. Jesús, o sea, pareciera que es una parábola muy sencilla, pero la realidad tenía mucho más profundidad. Y bueno, van a decir, Manuel, bueno, ya me dijiste que si yo cultivo lo del mundo, pues estoy cultivando para muerte, o cuando estoy cultivando para la palabra de Dios, estoy cultivando vida, las cosas del espíritu y las cosas de la carne. Yo tengo algo que creo que es en los lugares en los cuales nosotros nos tenemos que sostener. Y es algo que sinceramente a muchos cristianos verdaderamente nos ha ayudado, que es decidir hacer lo que Dios dice que hagamos. ¿Y cómo lo dice? Vean cómo lo dice en Malaquías 1:6. Las disciplinas espirituales hacen que nos podamos relacionar con Dios cada día más profundamente con Él. ¿Sí? Voy a comenzar a leer Malaquías 1:6. Malaquías 1:6. Dice, hablando el profeta al pueblo de Israel, dice, un hijo honra a su padre y un siervo a su amo. Entonces, si yo soy un padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy un amo, ¿dónde está el temor reverente y el respeto que me deben? ¿Se imaginan?
que Dios te estuviera hablando así, que Dios te estuviera diciendo, oye, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi lugar en tu vida? ¿Dónde está mi lugar en tu vida? Si soy tu amo, porque dice que somos esclavos de Cristo, ¿que no? ¿O no? ¿O yo no más? No oigo a nadie decir amén, ¿va? Nadie nos gusta, ¿va? Que nos digan que somos esclavos de Cristo, ¿verdad? ¿Dónde está la honra de Dios en tu vida? ¿Dónde está el lugar de Dios para tu vida? Y es lo que está diciendo el profeta de alguna manera al pueblo de Israel, y eso es para nosotros también. Dice, entonces si soy un padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy un amo, ¿dónde está el temor reverente y el respeto que me deben? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes que desprecian mi nombre, pero dicen, ¿cómo y de qué manera hemos despreciado tu nombre? ¿Cuántos de nosotros hemos despreciado el nombre de Dios? Y no es que, ay, fuchilizacha, no, con tus actos, con tus decisiones, así decides y desprecias a Dios. Oye, tengo el devocional, pero tengo un cafecito, luego hago el devocional. ¿Verdad? Oye, yo tengo mi cita con Dios todos los días a las 8 de la mañana. Pero curiosamente tuve que poner una cita a las 8 de la mañana. La cultura de lo no negociable en nuestra vida es lo que cambia tu vida y tu relación con Dios. Pero si tú no honras a Dios con tu vida, no honras a Dios con tu tiempo, no honras a Dios con todos tus bienes, no honras a Dios con todas tus decisiones, tú estás cosechando, estás sembrando y estás cosechando muerte para tu vida. Sencillo. Si Dios mismo le está hablando a través del profeta Malaquías al pueblo de Israel, así mismo nos está hablando a nosotros. ¿Y qué quiero decir con esto? Dice, sencillo. ¿Cuántos de nosotros, me siento cansado y no voy a venir al jueves de oración? Estoy cansado y no vengo al discipulado. Salgo un compromiso con un hermano y no voy a leer la escritura y no voy a tener tiempo con Dios. Mañana lo voy a hacer. Muchos amados hermanos son los hombres del mañana. Y mañana, y mañana, y mañana, y nunca llega el mañana. ¿No? Y le digo, no es reprensión, pero sí entender que lo que tú estás sembrando es lo que vas a estar cosechando. Y lo que tú debes de decidir es, bajo toda circunstancia, bajo toda situación, tienes que poner a Dios primero. Dios primero en tus finanzas, Dios primero en tu trabajo, Dios primero en tu matrimonio, Dios primero en tu familia, Dios primero en todo lo que haces. Pero muchos pareciera que eso hasta les ofende. Dios comprende, muchos me dicen, ¿no? Pero no comprenden otra cosa. Que lo único que comprende Dios es su palabra. No comprende tus objeciones, no comprende tu apatía, no comprende el postergar las cosas para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Vean lo que dice en el versículo 7, Malaquías 1:7 dice, están presentando comida impura sobre mi altar, pero dicen, ¿en qué te hemos contaminado al pensar que la mesa del Señor es despreciable y puede ser despreciada? Siempre le damos al Señor las obras, ¿va? Las obras del tiempo, las obras de lo que nos alcanza para verlo, para leer la palabra. Siempre a Dios le estamos dando las obras. No lo estamos poniendo al primero. Digo, cada uno de nosotros tenemos que autoexaminarnos y saber cómo está mi orden. Si para mí es muy difícil estar 2 horas, 2 horas y media en la iglesia, tienes un problema. Si para ti es muy difícil venir aparte el domingo otro día, tienes un problema. Tienes un problema. Porque de domingo, de verdad, pues no sé, yo como le he dicho siempre, ¿no? La salvación para mí es, no te la quita Dios nunca. Pero yo como les siempre he dicho, por si la duda yo la cuidaría. Porque la verdad de las cosas, a muchos de nosotros nos cuesta venir a la iglesia, a muchos de nosotros nos cuesta darle tiempo al Señor. No, es que estoy muy ocupado, es que mira que tengo este asunto urgente. Y eso, de verdad,
Yo les puedo decir como mi testimonio eso. Yo tenía mi día súper ocupado, o sea, desde que llego hasta que me iba, 1000 cosas. Y yo le decía mucho al Señor, bueno, ¿y a qué hora voy a tener toda la programación de todas las consejerías que me están pidiendo? Y ni modo, comencé a sacrificar tiempo al Señor de mi tiempo de trabajo, porque yo tengo un trabajo. ¿Y qué creen? Yo comencé a hacer la obra del Señor y el Señor tomó control de todo lo demás. Yo les puedo decir algo, más de mi 50% de mi tiempo diario lo dedico a la iglesia y mi trabajo está igual o mejor que antes. Pero yo le creí al Señor. Si tú dijiste, yo te creo. Me arriesgué, claro que me arriesgué. Pero si no nos arriesgamos, no ganamos, como dice el dicho, el que arriesga no gana. Entonces, ¿qué va a ganar más en tu vida? ¿El amor al Señor o el amor a las posesiones? ¿Qué va a ganar más en tu vida? ¿El amor al Señor o el amor a tu agenda? ¿Qué va a representar más en tu vida? ¿El amor al Señor o el amor a la hedonismo? Como yo digo, es un hedonismo muchas veces de nosotros que nos damos tiempo. No, es que necesito relajarme, ¿sí? Necesitas orar, necesitas buscar al Señor lo que necesitas, no de relajarte. Porque muchas veces van a decir, estamos cansados. Pues sí, estás cansado, pero de hacer lo que no te conviene. Todo esto es mucho más importante y se los puedo dar como testimonio personal, que yo no daba crédito a lo que hacía el Señor. Más del 60% de mi tiempo inclinado a la iglesia y todo lo demás funcionando de maravilla, mejor que si hubiera estado yo ahí presente. ¿Verdad? Versículo 8 dice, Malaquías 1:8 dice, cuando ustedes presentan los animales ciegos para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentan al cojo y al enfermo, ¿no es malo? Ofrezcan tal cosa como un animal ciego, cojo o enfermo a su gobernador. ¿Se complacería de ustedes o le recibiría con gracia? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo he escuchado muchas veces, no, es que Dios es buena onda. Dios me entiende. Dios no me pide nada a cambio. He escuchado esa locura, ¿no? Dios no me pide nada a cambio. No, mi relación con Dios se acomoda. Si no puedo ir a la iglesia, no pasa nada. Otra vez yo les digo, lo único que Dios entiende es su palabra. Si tú tienes tu relación con Dios, como se los acabo de mencionar, no le estás sirviendo al Dios de la Biblia, le estás sirviendo al Dios que eres tú mismo, porque no estás dispuesto a dar nada para que Dios se mueva en tu vida, para que Dios haga algo nuevo en tu vida. De verdad se los digo, si no se quieren verdaderamente sujetar a la palabra, se van a dar cuenta que a quien le están sirviendo es a sí mismos. Y eso es de preocuparse. Por último, quiero terminar con 4 puntos que yo le hice a la enseñanza de esta parábola. Primero, tenemos que estar conscientes que en este mundo tenemos una guerra espiritual. No necesariamente que estaremos sacando fuera demonios, que en muchos casos me ha tocado, ¿verdad? Pero debemos de entender que la lucha espiritual nos hace trabajar, ya sea que nos quedemos dormidos o que estemos atentos a lo que la palabra de Dios enseña. Si estamos dormidos, estamos perdiendo la batalla. ¿Por qué? Porque si estamos dormidos no nos damos cuenta y le estamos dando lugar al pecado y a la destrucción. Pero si estamos atentos y alerta, le estamos dando lugar al reino de los cielos en nuestra vida. ¿Quién quiere el reino de los cielos en su vida? ¿Verdad? Pero nosotros debemos decidirlo. Por eso, cuando nosotros no le damos lugar al reino de los cielos, las semillas que estamos sembrando en nuestra vida, pues son cizaña, puras pérdidas, puras malas decisiones, puros errores. Y eso tiene un precio.
como tiene un precio buscar al Señor y servirle, también tiene un precio no servirle al Señor. Porque, como dice la Escritura, cada día tiene su propio mal. Y si nosotros no estamos verdaderamente edificados en el Señor, vamos a recibir más mal por nuestras mismas decisiones. Y digo, van a decir, no, a mí me va muy suave. Bueno, pues seguramente es porque tú tienes una relación con Dios sana con Él. Segundo, el juicio final vendrá. La parábola del sembrador habla de que va a llegar un momento en el cual va a haber la siega o la cosecha. Y lo primero que el reino de los cielos va a recoger es la cizaña. Todo aquello que no servía para nada, todo aquello que es mortalidad, todo aquello que iba en contra de la palabra de Dios. Y después, lógicamente, los hijos del reino. Amén. Punto número 3. Dios permite el bien y el mal en nuestras vidas y que coexistan porque Él es paciente. Pero Dios es paciente con todos, pero va a llegar un momento que se va a terminar la gracia de Dios en nuestra vida. Yo he escuchado muchas veces, no, yo estoy en la voluntad permisiva de Dios. No existe la voluntad permisiva de Dios, amados. La voluntad permisiva de Dios no existe. Existe la gracia. La gracia sí existe y Dios te la da para que tengas tiempo de arrepentimiento. Si no, entonces vas a seguir en un camino que al final te va a traer destrucción a tu vida. Amén. Y por último, ya que tenemos la promesa de la palabra de Dios, el fruto de su palabra, sabemos que esa palabra va a vencer todos los dardos del enemigo. Esa palabra va verdaderamente a quemar todo lo que nos destruye en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a decidir el día de hoy. Yo no se me va a olvidar de lo que les dije, decisiones en tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo inclusive en tu trabajo? Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pero también Él aborrece lo malo. Y les digo algo, quien ama a alguien, Dios nos ama. Dios también odia la ausencia y el descuido de nosotros en la relación con Dios. Él odia eso. Él nos ama, pero Él odia nuestra lejanía, odia nuestra ausencia en esa relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué reflexión te deja esta parábola? Les digo alguna. Yo veo esto. Tu corazón puede estar lleno de cizaña o de trigo. Si tu corazón está lleno de cizaña o lleno de trigo, son las decisiones que tú has tomado. Tú eres responsable de lo que tienes en el corazón. Tú eres responsable de lo que te permites vivir o no vivir. Tú eres responsable. Dios tiene misericordia y Dios tiene gracia para con nosotros, pero todos los que estamos aquí sabemos que si nosotros vivimos en una doble moral, tiene consecuencias. Si nosotros vivimos de una manera equivocada, tiene consecuencias, pero también tiene consecuencias vivir en la palabra y vivir en la obra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Todo tiene consecuencias, lo bueno y lo malo. Así que verdaderamente yo los exhorto de que si tienen días malos, primero antes que comiencen su día, llénenlo de la palabra de Dios para que comiencen a sembrar semillas en su corazón que puedan dar fruto para el beneficio de su vida. Yo les digo siempre, el Señor se lleva la gloria con todo lo que hace en nuestra vida, pero nosotros llevamos el beneficio de lo que Dios enseña. Amén. Cada uno de ustedes debemos de pensar en esta reflexión. ¿Qué estás sembrando en tu corazón? Cuando tomas una decisión, cuando ves redes sociales, cuando
cuando estás viendo la televisión o cuando simplemente estás solo con un televisor, ¿qué es lo que vas a ver? ¿De qué vas a llenar tu corazón? Porque ahí puede ser trigo o cizaña. Ver una película o ver una prédica. Híjole, ya me dio flojera, van a decir. Tenemos que aprender a vivir. La palabra de Dios para eso es, amados. Dios nos la dejó para enseñarnos a vivir, porque el hombre no es capaz para vivir por sí mismo. La palabra de Dios es la que nos enseña a vivir esta vida. Amén.